día de hoy les voy a hablar sobre la encefalitis autoinmunitaria. La encefalitis autoinmunitaria es un grupo de enfermedades neurológicas en las que el sistema inmunitario, en lugar de proteger el organismo, ataca sus propias neuronas. Este proceso afecta receptores sinápticos y proteínas de superficie y también proteínas intracelulares ubicadas en el cerebro, tronco encefálico o cerebelo. La encefalitis es un término general que describe la inflamación del encéfalo, pero en el contexto clínico se usa cuando hay una inflamación severa de origen infeccioso o autoinmunitario. En estas condiciones, el sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican por error a las neuronas como agentes extraños y las atacan, dañando estructuras cerebrales. Dependiendo del tipo de antígeno atacado, pueden surgir distintos subtipos de encefalitis con síntomas que incluyen alteraciones de conducta, crisis epilépticas y trastornos psiquiátricos. El estudio de estas enfermedades ha evolucionado gracias a observaciones clínicas donde pacientes con síntomas atípicos mejoraron tras recibir inmunoterapia. Investigaciones recientes han permitido identificar autoanticuerpos específicos, lo que ha cambiado el enfoque diagnóstico y terapéutico en neuropsiquiatría. La incidencia y prevalencia en la encefalitis autoinmunitaria es menos frecuente que otras enfermedades neurológicas. En Europa, la incidencia anual de encefalitis de el 40% tiene origen infeccioso y otro 40% se desconoce, y aproximadamente el 20% es de origen autoinmune. Dentro de la encefalitis autoinmunitarias, la más frecuente es la encefalitis por anticuerpos, anti-NMDAR, con un 4% de los casos. Otra forma relevante es la encefalitis vinculada al canal de potasio, dependiente de voltaje, que representa un 3% de los casos. Comparado con otras enfermedades neurológicas, la encefalitis autoinmunitaria es aproximadamente la mitad de frecuente que la esclerosis múltiple, cuya incidencia oscila entre 4 y 8 casos por cada 100.000 personas al año. Factores precipitantes. La encefalitis autoinmunitaria puede originarse por distintos mecanismos. Uno de los principales es el mimetismo tumoral. En algunos tumores, como los teratomas o ciertos cánceres de pulmón, se expresan proteínas similares a las neuronales. El sistema neurológico las ataca y como consecuencia también ataca al cerebro. Otro factor precipitante es la infección por virus. Por ejemplo, se ha demostrado que el virus del herpes simple puede desencadenar la producción de anticuerpos contra receptores neuronales como el receptor NMDA, provocando así encefalitis. Finalmente, en muchos casos no se encuentra una causa clara. Esto sugiere que puede haber una predisposición genética o autoinmunitaria que aún no comprendemos del todo. Las características clínicas o criterios diagnósticos. Bueno, primero, para diagnosticar una encefalitis autoinmunitaria se deben cumplir ciertos criterios. El inicio suele ser subagudo, es decir, se desarrolla rápidamente en menos de 3 meses. También se presentan síntomas como alteraciones en la memoria, cambios de personalidad o incluso psicosis. Además, debe haber una evidencia neurológica como crisis epilépticas, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo o imágenes anormales en la resonancia magnética. Y muy importante, deben descartarse otras causas como infecciones, intoxicaciones o enfermedades metabólicas. Aquí tenemos la clasificación según la localización del antígeno Diana. Bueno, primero están los antígenos intracelulares. Estas encefalitis son las más agresivas, se relacionan fuertemente con el cáncer y responden mal a la inmunoterapia. También tenemos anticuerpos contra receptores sinápticos y en estos casos el pronóstico es mejor
y la relación con el cáncer es variable. También tenemos los canales iónicos o proteínas de superficie. En estos casos, suelen responder bien al tratamiento inmunológico y rara vez están asociadas a tumores. Tabla se resumen algunos ejemplos de anticuerpos y su relación con ciertos síndromes neurológicos y tipos de cáncer. Tenemos, por ejemplo, el anticuerpo U. Su síndrome asociado es el encefalomielitis neuronopatía. Su frecuencia es mayor al 95% y el tipo de cáncer es el cáncer de pulmón. Tenemos el anticuerpo IO, que es el de degeneración cerebelosa, con una frecuencia mayor al 95%, y el tipo de cáncer es el tipo de mama y ovario. El anticuerpo MA2 con el síndrome asociado es el encefalitis límbico cerebeloso y su frecuencia de cáncer igual es mayor al 95%. Su tipo de cáncer es el seminoma testicular. Tenemos el receptor NMDA con el síndrome asociado de encefalitis anti-NMDAR. Su frecuencia es entre el 40 y el 58% de frecuencia de cáncer y el tipo de cáncer es el teratoma ovárico. Por último, tenemos al receptor GABA. Este es el síndrome asociado con la encefalitis límbica más crisis y su frecuencia es del 50%. El tipo de cáncer de este es el pulmón microcítico. En conclusión, la encefalitis autoinmunitaria puede tener causas muy distintas, desde tumores hasta infecciones virales. El diagnóstico se basa tanto en la clínica como en estudios de laboratorio e imagen. Algunas formas están muy ligadas al cáncer, mientras que otras no. Y según el tipo de anticuerpo involucrado, se puede anticipar qué tan grave será la enfermedad y cómo corresponderá al tratamiento. Otros ejemplos sobre anticuerpos está el LGI1, que se encuentra asociado a la encefalitis límbica con una frecuencia del 5 al 10% y su tipo de cáncer va a ser el timoma. Otro es el GAS-PR2, que es un síndrome de Morvan o encefalitis límbica con una frecuencia del 50 y del 20 al 50% en el síndrome de Morvan. Su tipo de cáncer va a ser el timoma. Y por último, el DPX64. Se asocia a la encefalitis o hiperexia y tiene una frecuencia del 10% y su tipo de cáncer va a ser el linfoma. La encefalitis autoinmunitaria, bueno, como introducción, la clasificación sindrómica es la más útil para la encefalitis autoinmunitaria. Esta clasificación se basa en la identificación de síndromes clínicos reconocibles y relativamente estereotípicos. Estos síndromes se relacionan de forma más o menos específica con ciertos anticuerpos. Además, tienen una menor o mayor probabilidad de asociarse con cáncer sistémico. La inflamación del sistema nervioso central en este tipo de encefalitis puede circunscribirse a regiones concretas. Esto se debe a la especificidad topográfica de ciertos antígenos intracelulares, receptores sinápticos y proteínas de superficie celular. Síndromes neurológicos paraneoplásicos. Estos síndromes son clínicamente reconocibles y se relacionan con una elevada probabilidad de cáncer sistémico. La probabilidad de cáncer va a depender en gran medida del tipo de anticuerpo que produce el cuadro. Síndromes comunes incluyen a la encefalomielitis aguda diseminada, la encefalitis límbica, la degeneración cerebelosa subaguda y el opsoclono-mioclono. Los síndromes con anticuerpos contra antígenos intracelulares como el HUIMA2 se asocian casi siempre con el cáncer. Tienen un mal pronóstico y mala respuesta a la inmunoterapia
y ablación tumoral. En contraste, los individuos con anticuerpos contra antígenos de superficies neuronal, incluidos los más comunes que son el LGI1, el GABA y AMPA, tienen una menor frecuencia de relación con un tumor. La encefalitis límbica autoinmunitaria. Bueno, su cuadro clínico se caracteriza por un síndrome subagudo de rápido progreso, que va a ser de menos de 3 meses aproximadamente. Y los síntomas van a incluir la confusión y alteración de la memoria de trabajo. Van a haber síntomas psiquiátricos como cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, desinhibición o cambios de personalidad. Síntomas cognitivos como la apraxia, afasia, alteraciones del pensamiento abstracto o cálculo. Síntomas hipotalámicos que son la hipertemia, hipersomnia, ganancia de peso o disfunción endocrinológica. Frecuentes crisis epilépticas, siendo las más comunes las crisis focales complejas del lóbulo temporal, las psicomotoras y las crisis motoras generalizadas. Su diagnóstico va a estar definido o se puede establecer si se cumplen ciertos cuadros de criterio. El primero es el inicio subagudo, que como dije es el progreso rápido en menos de 3 meses aproximadamente de un trastorno de la memoria de trabajo, crisis epilépticas o síntomas psiquiátricos que sugieren afectación en el sistema límbico. Otra van a ser las alteraciones biohemisféricas muy restringidas a los lóbulos temporales mediales en la resonancia magnética craneal en secuencias Flyer, una mayor captación de 18F, FDG en tomografía por emisión de positrones que van a sustituir al estudio de resonancia magnética. Al menos uno de los siguientes, como la pleocitosis del LCR, que van a ser el recuento de leucocitos, también el encefalograma con actividad epiléptica o actividad de ondas lentas en el lóbulo temporal. Bueno, yo les voy a hablar de la encefalomielitis aguda diseminada, también conocida como ADEM. Es una enfermedad inflamatoria y monofásica del sistema nervioso, central frecuentemente en niños y adultos menores de 40 años, que puede aparecer después de una infección aguda o una vacunación. Los síntomas que hay aquí es que provoca encefalopatía junto con otros síntomas o signos neurológicos como lo son la parálisis de nervios craneales, lo que afecta la movilidad de ojos, la cara o la lengua, también la ataxia, que es los problemas de coordinación, la hemiparesia, que es la debilidad de un lado del cuerpo, la miclopatía, que es la afectación de la médula espinal, y la neuritis óptica, que es la inflamación nerviosa que puede reducir la visión. Luego tenemos el diagnóstico. Nos menciona que esto se lo puede hacer mediante el líquido cefalorraquídeo, conocido como el LCR, que es el ligero aumento de los linfocitos, que rara vez bandas oligocionales. Luego tenemos la resonancia magnética RMN, que son lesiones grandes de la sustancia blanca, ganglios basales, tronco encefálico, cerebelo y lo que es la médula espinal. Bueno, aquí nos habla de la importancia de los anticuerpos. También nos habla de cuidado de los niños. Y bueno, en la importancia de los anticuerpos nos menciona que el 50% de los niños con ADEM se detectan anticuerpos contra la glucoproteína en mielina oligodendrítica, pero no son un criterio diagnóstico, ya que pueden aparecer en otras enfermedades de desmielinización. Luego hablamos de los criterios de diagnóstico en los niños. Tenemos el primer episodio, que es con afectación multifocal al sistema nervioso central. Luego tenemos la encefalopatía sin fiebre. Luego la alteración en el RMN, lesiones grandes y mal definidas. Luego tenemos la ausencia de nuevas manifestaciones tras 3 meses y la exclusión de
otras causas. Luego hablamos de la encefalitis antirreceptora, que también es conocida como la NMDA. Esta es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca al receptor, que es el N-metil de aspartato, que es el NMDA en el cerebro. Este receptor es clave para la comunicación neuronal experimental, especialmente en los lóbulos temporales y el hipocampo, que son regiones involucradas en la memoria y las emociones. También nos habla acerca de a quienes afecta más esto. Y esto es más común en mujeres jóvenes. El 80% de estos casos nos menciona que es una edad media de 22 años. El 40% de los casos afecta a niñas y adolescentes menores de los 18 años. Y los factores desencadenantes son tumores especialmente en los teratomas del ovario, la encefalitis por herpes simple, aunque en el 55 y el 60% de los casos no hay una causa identificable. Luego tenemos los síntomas y la evolución. La enfermedad progresa en etapas, comenzando con síntomas leves y evolucionando hacia manifestaciones muchísimo más graves. Luego tenemos los prodromos iniciales, que es la fiebre y el dolor de cabeza en el 70% de los casos. Luego tenemos los síntomas psiquiátricos, que son en las primeras semanas, que son la ansiedad, el insomnio, la ideación delirante, que son delirios de grandeza, hiperreligiosidad. Luego tenemos las alucinaciones, los pensamientos paranoides, los cambios de humor, manía, agresividad y el discurso acelerado y desorganizado. Bueno, aquí nos mencionan que en esta fase se sospecha erróneamente un brote psicótico o el consumo de algunas sustancias como son las drogas y que a veces hay pacientes que son internados en centros psiquiátricos sin analizar anteriormente esto. Luego tenemos lo que son los síntomas neurológicos que son muchísimo más avanzados, como son las crisis epilépticas, la hipofluencia verbal o el mutismo, los movimientos involuntarios, las disinesias orofaciales, las posturas anormales, la rigidez muscular, la disfunción autómica, el ritmo cardíaco acelerado, la hipertensión, la fiebre intensa, hiperventilación. Y en casos más graves, los pacientes pueden entrar en un estado de coma con periodos de agitación. Los síntomas, en cambio, de los niños pequeños no varían mucho, pero los síntomas más frecuentes que hay aquí son las crisis epilépticas, la irritabilidad, el insomnio y la pérdida del lenguaje. Luego nos menciona acerca del diagnóstico de la encefalitis antirreceptora NMDA. En esta habla de los anticuerpos, el LGG contra el receptor NMDA, y también puede haber una inflamación leve. Habla del electroencefalograma, que son ondas lentas de activas epilépticas, y en algunos casos un patrón único llamado las ondas extremas en cepillo. Habla también de la resonancia magnética, que en el 60% de los casos es normal, entonces hay que tener mucho cuidado, pero en algunos pacientes hay alteraciones leves en la corteza, el cerebelo y el tronco encefálico. Y la confirmación diagnóstica, que es muy esencial para detectar los anticuerpos en este caso y no solo en sangre. El tratamiento habla de la inmunoterapia, que son corticosteroides, inmunoglobulinas intravenosas, rituximab y entre otros más. También habla de la cirugía, si es que hay un teratoma en ovarios, se recomienda una extracción. También nos habla de manejo de síntomas, que puede ser mediante medicamentos para controlar las crisis epilépticas y los movimientos involuntarios y la disfunción autómica. De ahí nos habla del pronóstico. Nos menciona que el 80% de los pacientes se recupera o mejora significativamente con el tratamiento y la mejora inicial ocurre con síntomas físicos.
Mientras que en la recuperación de la memoria, la conducta, habilidades cognitivas puede tomar un poco más, incluso meses. De ahí hablamos de encefalitis de tronco encéfalo de Bickerstaff. Este nos menciona que es un síndrome neurológico raro que provoca alteraciones progresivas de la conciencia, la ataxia y la oftalmoplegia bilateral. En este nos habla que hay dificultades para mover los ojos, que se presenta también de manera subaguda, es decir, que en menos de 4 semanas y casi siempre sigue una infección. También nos menciona que hay síntomas principales, como es el deterioro del estado de la conciencia, que progresa rápidamente. Tenemos ataxia, que es la pérdida de la coordinación motora. Tenemos la oftalmoplegia bilateral, que es la dificultad para mover ambos ojos. Las alteraciones pupilares, que es la parálisis facial bilateral. El síndrome vulvar, que es la dificultad para hablar y para tragar. Tenemos el signo de Bainski bilateral, que es la respuesta neurológica normal de los pies, y en algunos casos la debilidad generalizada en extremidades similar al síndrome de Guillain-Barré. Y nos mencionan que para encontrar esto o tener el diagnóstico de esto, igualmente se hace el líquido cefalorraquídeo, donde aquí hay pleocitos leve y en el 45% de los casos. Nos mencionan que hacen resonancia magnética, que normalmente la mayoría, en algunos pacientes puede haber lesiones en el tronco encefálico. Y los criterios de diagnóstico es la alteración del estado mental, la oftalmoplegia externa bilateral y lactasia. De ahí nos habla de los anticuerpos, que es el LGG y el anti-GGIB. En este nos menciona que son muy específicos para el diagnóstico, pero en menos o en el 32% de los casos puede estar ausente. Aún sin estos anticuerpos, el síndrome puede confirmarse si cumple con los criterios clínicos. Y el diagnóstico diferencial, esto es para evitar errores en el diagnóstico y es importante diferenciar esta enfermedad de otras afecciones como lo son las trombocefalitis infecciosas, las encefalitis paranoplásticas o postinfecciosas y el síndrome Clippers que también se lo puede cometerse un error. Y los pronósticos y tratamientos generalmente es monofásica, que es un solo episodio sin recaídas, tiene un buen pronóstico, que es como una recuperación progresiva, y el tratamiento con inmunoterapia y manejo sintomático según las necesidades del paciente. Ahora vamos a hablar de la encefalitis autoinmunitaria probable y encefalopatía de Hashimoto. En esta se nos menciona que cuando no se identifican anticuerpos específicos ni se cumplen los criterios de encefalitis autoinmunitaria bien definida, se considera un diagnóstico de encefalitis autoinmunitaria probable. En esto se toman criterios para ver si es una encefalitis autoinmunitaria probable sin anticuerpos y se requieren de 4, que son los siguientes. Tenemos que primero tiene que tener una progresión rápida en menos de 3 meses de deterioro cognitivo, cambios de memoria o síntomas psiquiátricos. Nos habla, segundo, de descartar otros síndromes neurológicos bien caracterizados. Tercero, los resultados de laboratorios compatibles como los plebiscitos de LCR que hemos mencionado anteriormente, la elevación del índice de la LGG y las biopsias con inflamación. Y cuarto, tenemos la exclusión de otras causas mediante pruebas clínicas. Nos habla que en esta encefalopatía de Hashimoto, el trastorno neurológico raro relacionado con la tiroides autoinmune, también tenemos que los síntomas pueden tener crisis epilépticas, mioclono, alucinaciones, episodios similares a accidentes cerebrovasculares. También el LCR, el RMN suelen ser anormales o inespecíficos y tiene buena respuesta a los corticoides, lo que refuerza su origen inmunológico.
El diagnóstico y el tratamiento que se va a presentar aquí es que si un paciente presenta encefalopatía y enfermedad tiroidea subclínica con anticuerpos antitiroideos, se recomienda una prueba con corticoides para confirmar así el diagnóstico, dado que su fisiopatología no está bien definida y se clasifica como la encefalitis autoinmunitaria probable. Gracias por su atención.